Soy Gala González, soy artista, performer, investigadora en arte, ciencia y tecnología y docente. Un poco mi recorrido es que yo empecé estudiando arte, teatro, danzas y me metí en el Esnaola a estudiar música, ahí estudié flauta traversa y muy cerquita cuando me recibí empecé un voluntariado de música en un hospital neuropsiquiátrico y de rehabilitación que tenía un centro de día. A mí me gustó mucho esa experiencia con pacientes y ahí empecé a estudiar una especie de especialización para trabajar con arte en salud que se llama arteterapia. Mi approach a todo lo que pasa en el mundo de la salud y sobre todo de la salud mental siempre fue muy científico. O sea, a mí me interesa realmente poner cosas a prueba, ver qué pasa, cómo se pueden imprimir cambios, no solo en la vida del paciente, sino también en cómo pensamos los terapeutas, en cómo son las dinámicas hospitalarias, cuáles son las interfaces que diseñamos para trabajar. Y siempre tuve un gusto por lo electrónico, por lo tecnológico, porque fue algo con lo que crecí. Así que muy rápido me metí en artes electrónicas también, carrera de la cual estoy muy cercana a recibirme este año. Y ahí empecé una investigación en arte, ciencia y tecnología donde diseñamos y desarrollamos interfaces interactivas para aplicar en tratamientos de neurorehabilitación. Una de nuestras interfaces es el C3D. El C3D es como una pelotita que cabe en la palma de la mano y puede ser adosada a cualquier parte del cuerpo. Sirve para los tratamientos específicamente físicos, como kinesiología o fisiatría. Y la idea es que el paciente reemplace los movimientos clásicos que hacen los tratamientos de kinesiología por esta actividad lúdico-creativa. Entonces, el C3D es como un controlador, como un pincel digital. Yo lo tengo en la mano y cuando lo muevo genero una imagen y un sonido asociado que se ve en una pantalla. Entonces no es tanto un videojuego, sino una actividad creativa que promueve esto, crear pinturas, dibujos, interacciones sonoras que generan música, que nos permite reconocer música asociada a imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Esta interacción o esta actividad con el paciente genera charlas con los terapeutas que habilitan otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas que son que el paciente no es un cuerpo o el cuerpo no está disociado de su identidad, sino que es una persona con una historia, con una identidad, y la identidad se hace presente en lo creativo. Entonces, mientras va pintando, va recordando cosas de su vida, de su familia, o cosas que desea para sí mismo, etcétera. Entonces ahí se entabla una relación con el terapeuta que es mucho más motivante para ambos y que refresca, digamos, las rutinas también de los terapeutas. Nosotros investigamos en el Muntref Arte y Ciencia, el Museo Laboratorio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Yo fui la primera alumna directora de una investigación y la primera mujer directora de una investigación. Y mi desafío en torno a la conformación del equipo siempre fue tener un equipo diverso, que tuviera una multiplicidad de miradas, que todos tuviéramos diferentes fuertes. Y a veces me preguntan cómo es el rol de las mujeres en el equipo o cómo es esto de incorporar mujeres en las carreras técnicas, en las carreras científicas. Y a mí me parece que es una pregunta rara porque excluye un montón de disidencias. Creo que hay que dar espacio para toda la diversidad de personas que existen en el mundo. Y restar un poco de privilegios al rol que históricamente tienen los varones. Y esto es algo que se busca y se ejerce y se practica activamente. Y yo lo que hice fue hacer eso, saber que yo tengo una idea, tengo una pregunta que está buena, que va a circular en el mundo, que responde una necesidad real que tiene la gente. Y siempre pensé la ciencia desde ese lugar, como la capacidad de conocer cosas al servicio de generar un cambio. Entonces, en mi equipo, al principio eran la mayoría varones, porque claro, como es una carrera técnica, la mayoría son varones, entonces por porcentaje y estadística sucede eso. Pero rápidamente, la idea o verme a mí como mujer en ese rol de liderazgo empezó a también generar contagio a otras mujeres. Yo también lo empecé a buscar activamente y ahí empezó como a suceder esta generación de un equipo más diverso. Yo creo que hoy tengo un equipo ejemplar porque la verdad es que es muy interdisciplinario y transdisciplinario, ¿no? Como todos aprendemos mucho de lo de todos ampliamos nuestra sensibilidad y los programadores a veces tienen que hacer yoga o ver un paciente que por ahí jamás iban a imaginar que iban a usar su creative coding para trabajar en salud, y del mismo modo una psicomotricista hoy tiene que entender por ahí
cómo es la programación de una interfaz, cómo se diseña el user experience, las interfaces de usuario. Entonces en esa mezcla, siendo además todos todavía alumnos, sucede como una ampliación del enfoque personal de cada uno de nosotros y ahí ocurre como una multiplicación que excede la formación universitaria o la ciencia en sí misma o el arte en sí mismo, y en eso estamos. En el momento en el que uno empieza a desarrollar conocimiento, ciencia, tecnología, no para llegar a un paper, sino para resolver un problema real del mundo, te das cuenta que necesitas un montón de ayuda, porque es un gran trabajo pasar del laboratorio al mundo real, al mercado, a la gente que lo necesita, y no es para nada fácil. Hay políticas que no están creadas, espacios que no están creadas, industrias que no están desarrolladas, circuitos productivos que todavía tampoco están desarrollados en nuestro país, y ahí se necesita mucho acompañamiento. Para nosotros el acompañamiento de Cadime va específicamente a eso, ¿no? A crear ayudarnos a crear todos esos vínculos que permiten que los proyectos no terminen siendo simplemente un paper, ni que se caigan porque finalmente no encuentran dónde, no encuentran cómo, y uno se agota, y esto sucede en la realidad. Entonces, es interesante la figura de la incubadora, y más Cadime por ser especializada en salud, ¿no? Como la idea de que trabajan con 13.000 empresas de salud a lo largo de todo el país. Para nosotros es hermoso, es importantísimo, porque hay un vínculo que ellos pueden hacernos con clínicas, con doctores, con especialistas en imágenes, especialistas en diseño de interfaces para salud. Entonces, todo ese capital social, por así decirlo, tiene que haber alguien que lo active, y la incubadora cumple ese rol, o sea, es quien activa esa dinámica, y entonces vos vas como destrabando niveles del videojuego, digamos. Una de las mujeres que me inspiró a ocupar este rol de líder era la directora de la clínica en la que yo empecé trabajando y haciendo mis prácticas con pacientes, que es la licenciada Karina Bustos, que es una psicóloga con mucha visión organizacional, y yo de ella aprendí como esta capacidad de ser muy humana y a la vez muy operativa, y tener como mucha fuerza para vencer como todas estas trabas institucionales o estos miedos o incluso estas construcciones sobre cómo tiene que comportarse una mujer o cómo tiene que ocupar un rol de liderazgo, y sin ser terriblemente radical o dura con el entorno, siempre logró posicionarse muy bien y ayudar mucho a que la organización imprima una visión organizacional interesante. Entonces ella para mí fue como la primera que la vi y dije, bueno, esto hay que copiarlo, o sea, hay algo de esto que hay que incorporarlo. Y después, mucho más recientemente, mi nueva ídola en vida es Verónica Garea, que es una ingeniera nuclear y es la directora de Fundación INVAP. Y ella tiene una perspectiva muy científica, viene de ser una técnica de alto rango del país, y además tiene una perspectiva social muy interesante que no se queda como en cuestiones de pensamiento, de diálogo o de activaciones de visibilidad o concientización, sino que activamente y políticamente ella estructura una fundación que tiene una llegada al mundo muy fuerte y pone todo su bagaje, todo lo que construyó en toda su carrera como científica a disposición de hacer transferencia a la comunidad, que es mi nuevo sueño. Así que entre ellas dos están mis ídolas, ambas argentinas además. Si bien hay una estructura tradicional que sigue operando, hay hoy muchas sogas y hay una comunidad de mujeres muy fuerte y hay una comunidad de disidencias muy fuerte en todo el mundo. Entonces, hoy quien toma esa decisión no queda sola. Si llegas a una carrera de ingeniería no vas a estar sola. O sea, las cosas cambiaron y hoy es un excelente momento para empezar a generar poder personal y generar carreras de valor para la humanidad.